En 3, 2, 1 estaremos en YouTube Live, así como en Zoom. También lo vamos a grabar en la nube de Zoom. Y bueno, en cualquier momento le digo que estamos en vivo. Estamos en vivo, ahora sí. Estamos en vivo en la nube de Zoom. Tenemos casa llena, doctora. Todo el mundo se conectó para escucharla. Tenemos gente escuchándola de toda la República Mexicana. Seguramente gente en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Sudamérica. Y pues muy pronto la van a escuchar muchas más personas porque esta conversación está muy virgen. Muy poca gente sabe de los cuerpos cetónicos. Muy poca gente sabe de esta revolución mundial de salud, esto que a lo que yo le he llamado desde hace unos meses, que me ha tocado entrar en contacto con esta tecnología, el santo grial de la salud y el bienestar. Bueno, yo lo digo en base a lo que he visto, yo no lo digo desde un plano médico. Quiero, antes de arrancar, tengo una serie de preguntas que tengo aquí ordenadas para platicar con usted y optimizar el tiempo que estamos con usted. Pero antes que nada, de verdad, públicamente quiero agradecerle su tiempo y la disposición de estar con nosotros. Yo sé que está usted ocupadísima, hace ya un buen rato que hablamos de hacer este programa y hasta ahora se pudo. Le agradezco infinitamente, como se lo escribí, no solamente en nombre mío, sino en nombre de todas las familias que al tener este tipo de información que no es fácil conseguir allá afuera, pues pueden ver impactada su salud en positivo y la de las personas que aman. Y eso pues es algo que la verdad es invaluable. Entonces, infinitas gracias por todo esto. A todos los demás les quiero decir que la doctora no es alguien que está aquí para echarnos porras, no es alguien que tengamos contratado para decir X o Y cosa, es alguien que ha utilizado los cuerpos cetónicos exógenos en los últimos 7, 8 meses y ha tenido ciertos resultados y hoy nos va a venir a hablar desde el punto de vista de un médico. Es muy importante también mencionar que las cetonas exógenas que nosotros comercializamos no son un medicamento, son un suplemento, no están diseñadas para curar absolutamente nada. Nosotros no podemos jamás decir que curamos esto o aquello, que no se confunda para nada nadie que vaya a ver este programa pensando en que las cetonas puedan curar o que nosotros estamos diciendo que las cetonas curan esto o aquello. La doctora no es doctora personal mía ni de ninguno de ustedes. Ella nos va a platicar un poco de los testimonios que ha tenido con sus pacientes, pero en ningún momento lo que vamos a decir tiene la intención de diagnosticar o recomendar algún tratamiento a ningún paciente. Para eso tendrían cada quien que ir a ver a sus propios doctores. Así funciona también esto en Estados Unidos. Cuando le preguntan a los doctores en las conferencias en público ciertas cosas, aunque los doctores son especialistas en los temas que las personas preguntan, la respuesta oficial es: yo no soy tu doctor, yo no te puedo contestar ese tipo de preguntas. Es así porque, bueno, pues ustedes saben que en Estados Unidos hay muchísimas demandas, entonces hay que siempre estar dentro de los lineamientos mundiales y dentro de los lineamientos que tiene una empresa que comercializa suplementos alimenticios. Habiendo dicho esto, doctora, muy bienvenida. Y bueno, ¿le gustaría a usted presentarse? Porque digo, ya yo tengo aquí toda una serie de cosas que decirle a usted y después una serie de preguntas, pero ¿le gustaría a usted presentarse? Claro que sí. Primero, muy buenas noches a todo el mundo. Qué gusto estar por aquí. Espero que se esté escuchando bien porque pasamos de Perfectamente bien. A celular. Y bueno, pues quisiera mencionar antes que nada que no soy médica naturista, soy médica de formación convencional universitaria, quiere decir la medicina alópata. Para quien no conozca qué significa alópata, es la formación farmacoquirúrgica hospitalaria. Sin embargo, tengo más de 20 años con una formación bioquímica y esta se acunó en lo que denominamos medicina ortomolecular. Siempre preguntan, ¿qué es eso? La medicina ortomolecular no está peleada ni es diferente a la medicina y mi formación inicial. La medicina ortomolecular es ni más ni menos el uso de todo ese conocimiento que obtuvimos los médicos en las primeras materias, la bioquímica. La bioquímica es la función desde las reacciones químicas en las células dentro de nosotros. Cuando me encontraba en plena formación en la Universidad de La Salle, tuve un maestro
que hizo un comentario. Él daba la clase de bioquímica. Cuando nos conoce el padre Mariano, nos dice a los alumnos: médico que no utiliza la bioquímica en la práctica médica cotidiana no es buen médico. Obviamente, con mi inmadurez en ese momento me sonreí. Dije, ¿cómo se nota que da esa materia, verdad? Pero no, estaba hablando con absoluta verdad y lo comprendí después de convertirme en médica y sentirme atrapada en un mundo de intereses económicos, en donde, sobre todo en las enfermedades crónicas y degenerativas, si ustedes observan, normalmente mandamos los médicos fármacos para controlar signos y síntomas, lo cual no significa que va a detener o restaurar de ninguna manera la salud de nuestros pacientes. Habiendo hecho esta diferencia, quiero subrayar, la medicina ortomolecular es parte de la práctica médica convencional, no está separada. Y podríamos decir que es complementaria porque nunca nos enseñaron esto en nuestra formación, ni universitaria ni hospitalaria. Es complementaria. La medicina farmacoquirúrgica es extraordinaria para salvar vidas. Todos los fármacos que inciden en fases agudas salvan vidas, incluso la cirugía y medicamentos que tal vez evitan crisis epilépticas o hipertensivas, etcétera. Pero en las enfermedades crónicas, las que son de gran duración en la vida del paciente, realmente es como darle a un joven el examen para que lo lea, las respuestas, presenta su examen de laboratorio, quiero que suene igual, y lo pasa. ¿Por qué? Porque tenía las respuestas, pero no está restaurándose, no se está curando, está realmente controlando. Y las enfermedades, esta es la parte importante, y las enfermedades continúan avanzando en el deterioro y daño de los pacientes. De tal manera que si pusiera como ejemplo la pandemia de la diabetes, ahí notarán que el paciente decepcionado después de 20, 30 años de estar atendiendo a lo que le mandan sus médicos, normalmente hipoglucemiantes, medicamentos para bajar la glucosa o insulina, tristemente se encuentra con que va perdiendo la vista, comienzan a dializarlo, termina con amputaciones, etcétera. Es un viacrucis terrible. Y dice, bueno, pero si yo seguí las indicaciones y me tomé religiosamente mis medicamentos, ¿qué sucedió aquí? Sucedió que los medicamentos que tenemos en la farmacología convencional solamente controlan signos y síntomas, pero de ninguna manera le conviene a la industria farmacéutica, no le conviene el que la persona se vaya restaurando, curando. Muy por el contrario, le conviene que de diabetes también se agreguen fallas renales, hipertensión y muchas, muchas patologías más. Entonces, diciéndolo de manera resumida, yo me he especializado por más de 20 años en la bioquímica ortomolecular, o sea, la medicina ortomolecular, que significa en una palabra, restauración. Restauración. Qué interesante esto que nos dice, doctora. Y aquí tengo, bueno, quiero que sepan que la doctora me ayudó a hacer preguntas interesantes, porque bueno, finalmente yo no soy doctor, yo no tengo los conocimientos de probablemente las cosas más profundas que hay que tocar en este tema, y junto con ella, ella me ayudó a formular estas preguntas que ahora todos van a escuchar, y las tenemos en orden para que no se nos pierda ninguna. Y una que es la primera, que es algo chistoso. La doctora ha manifestado en reiteradas ocasiones, me lo ha dicho a mí varias veces, y bueno, hoy lo va a decir también aquí públicamente, está chistoso, dos cosas que hay que saber al respecto del uso de los cuerpos cetónicos. Número uno, a la doctora no le gusta promover el uso de las cetonas o cuerpos cetónicos para bajar el sobrepeso. Sin embargo, los utiliza en su consulta con gran éxito,
con pacientes con este padecimiento. ¿Nos podría explicar un poquito eso? Porque suena un poco contradictorio. Claro, claro. Lo que sucede es que antes de que llegara los cuerpos cetónicos a México, ya trabajábamos con lo que fue evolucionando la dieta cetogénica, utilizándola sobre todo para cuestiones neurológicas y metabólicas. Sale un boom por ahí en los años 70, creo, no sé si me equivoco, con el doctor Atkins, en donde difunde cercanamente a lo que es la dieta cetogénica actual, cuya diferencia es que él sí maneja grandes cantidades de proteína, lo que es un error. Y logró entonces resultados medianos. La dieta cetogénica, la actual dieta cetogénica, me encanta. Y sí logramos grandes resultados, pero la realidad es que yo tengo que actuar de manera muy profesional bajo el entendido de que cada paciente es diferente. Y me explico. Un paciente puede tener sobrepeso por una cantidad tremenda, multifactorial. Puede ser por estrés y altos niveles de cortisol, puede ser efectivamente por la gran ingesta de alimentos y sedentarismo, que es lo que más se conoce con el conteo de calorías y gasto de estas calorías con movimiento. Podría ser por esteatosis hepática, lo cual significa un hígado que está dañado, es un hígado graso y mal funcionando. Del mismo hígado puede surgir también un mal funcionamiento de tiroides. Y la tiroides no necesariamente se atiende en la tiroides y lo que decíamos hace un momento, con un medicamento que le haga la tarea. No, puede ser que no haya una ruta metabólica que permita que la T4 se convierta en T3 y entonces se va el endocrinólogo directamente contra la tiroides y les da el medicamento en lugar de restaurar desde el origen ese padecimiento. Y así sucesivamente podría mencionar que son cuestiones hormonales e incluso emocionales. Pero la cuestión emocional no es 100% neurológica. La cuestión emocional, habrán escuchado del cerebro, de que los intestinos y la flora intestinal, llamada en la actualidad microbiota, es el segundo cerebro. Y tienen la razón, porque la microbiota, que abordaremos un pasito adelante, tiene que ver en gran medida también con el sobrepeso. Y si no incidimos en estos puntos que recordé en este momento y muchísimos más, el sobrepeso y el uso de nuestros cuerpos cetónicos se puede convertir en algo frustrante, porque en la primera etapa, y eso le decía a Juan Carlos en otra conversación, que en la primera etapa se pierde mucho líquido y se ve, bueno, realmente es sorprendente, wow, estoy bajando mucho. Y tristemente de repente, ay, estoy recuperando el peso. Sin embargo, no todo es la pérdida de peso. Sí es cierto que las moléculas de glucosa y carbohidratos en torrente sanguíneo van cargando moléculas de agüita, de H2O, y que al momento que bajan estos niveles, se ve inmediatamente esa pérdida, razón por la cual a mis pacientes les digo, por favor, bajo ninguna circunstancia dejen de hidratarse cada hora, con la cantidad que quieran, pero cada hora, y restituyendo los minerales que son necesarios para muchas acciones metabólicas. Si no hay hidratación, el propio hígado se distrae y ¿qué creen? La persona recupera peso o deja de perderlo. Entonces, sí es muy importante y por eso yo no me aventuro tanto a recomendar a distancia el uso de los cuerpos cetónicos si no estoy yo al pendiente de mis pacientes, porque he de decirles que yo doy consultas en España, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier lugar en donde el habla es en español y no es necesario tener a mi paciente enfrente, pero sí llevarlo de la mano y encontrar el origen para que no se sientan ni defraudados y mucho menos piensen que los cuerpos cetónicos no funcionan, porque muy por el contrario, yo tengo una marca que se llama SAS, Saludables Atajos hacia la Salud, y de mis principales herramientas es el manejo
de cuerpos cetónicos metabólicamente para incidir tanto en la mitocondria como en la flora intestinal. Si yo incido en estos puntos, tenemos el trabajo ganado y lo que se lograría en año y medio, lo vamos a lograr en 4, máximo 6 meses, restaurando, que esa es la palabra clave, restaurando. Esto que acaba de decir es muy interesante porque entonces nos lleva a un término que a mí me fascina, que es el de comprimir los tiempos. Usted me ha escuchado muchas veces que algo de que me fascina de lo que hacemos es que le permite a las personas comprimir los tiempos en resultados, ya sea financieros, ya sea en salud. Y bueno, cuando podemos comprimir los tiempos en salud es una verdadera locura y es lo que usted acaba de decir. Algo que un paciente hubiera logrado en un año y medio podría estarlo logrando en 6 meses. Me quedo con eso y con la otra parte que usted acaba de decir, que muchos problemas de tiroides, los doctores tradicionales se van directamente a medicar la tiroides cuando no ven el origen, que el origen, por lo que entiendo, sería el hígado. Y entiendo que los cuerpos cetónicos limpian el hígado, ¿cierto? En ocasiones es el hígado, pero también podría ser una cuestión inmunológica y muchos factores más. Nada en la medicina es 2 más 2 da 4. Y notarán que hay muchas teorías y contradicciones. A pesar de ser una ciencia, hay mucha controversia en todos los temas médicos. La razón es muy simple, porque ni todos los pacientes tienen los mismos factores, la misma historia de vida y médica, y tampoco comenzó o el origen de determinada enfermedad fue el mismo. Otro ejemplo es la diabetes. Yo puedo tener 10 pacientes de diabetes al día y sin embargo ninguno sale o alguno coincidirá con la receta idéntica. La razón es que hay muchas razones, muchos puntos de origen de la enfermedad. Por eso en la medicina ortomolecular, lo primero que hacemos es buscar el origen, restaurar ese punto gatillo y también restaurar todos los daños generados a partir de ahí de otros órganos y sistemas, como si se barriera una escalera de arriba para abajo, en lugar de mandarle hipoglucemiantes, pero también darle diuréticos para los riñones y también darle antihipertensivos y también darle, y así, la lista, que es la forma en que nos hicieron o formaron a los médicos convencionales. Otra vez, poner en acción la bioquímica médica hace que no incurramos en ese error. Atacamos el origen y en cascada se van restaurando todos los demás daños en órganos y sistemas. Increíble. Aquí la parte número 2 tengo, por otra parte, usted menciona que ha obtenido grandes resultados en pacientes con las más diversas patologías, que es un poquito lo que estamos hablando ahora, y subraya que no deben ser considerados como tratamientos para tratar enfermedades, que es lo que dijimos al principio. O sea, las cetonas no deben de ser consideradas como tratamientos para tratar estas patologías. Es así, este punto número 2, ¿podría aclararnos estas aseveraciones que podrían sonar contradictorias también? Aquí hay algo que va a ser muy valioso y que pocos médicos manejan porque son precisamente de mi especialidad. Y recuerdan que les mencioné que mi marca es SAS, Saludables Atajos hacia la Salud. Bueno, pues ahí encontrarán que tengo como imagen corporativa una mitocondria. Y la razón es muy simple, porque todos los atajos llevan a la mitocondria y los cuerpos cetónicos me ayudan a incidir en la mitocondria y los 5 factores o disruptores que generan las enfermedades crónico-degenerativas. Y las voy a mencionar. Tiempo, nada más para que se quede claro. Y, o sea, las cetonas le ayudan a incidir sobre la mitocondria, quiere decir a actuar sobre la mitocondria. Es correcto, okay. es correcto. Y okay. yo soy fan, yo soy mitocondríaca, yo soy fan de mitocondria, porque recordarán que hace poco estuvo de moda y se gastaron billones de dólares en el tema del genoma. Y notarán que ya no se menciona. La razón es muy simple, porque solamente un 2% de las enfermedades crónicas obedecen a la información genética. Aquí surge un tema y una palabra clave, epigenética. Quiere decir todo aquello, todo lo externo que hace que se manifiesten o no esas enfermedades que supuestamente heredaríamos de nuestros padres. Ejemplo,
Si mi padre tuvo diabetes y cáncer y mi madre hipertensión o cardiopatía o hipotiroidismo, supuestamente los 8 hermanos tendríamos una alta información y la desarrollaríamos. Pero todo depende de que se manifieste esa predisposición. Con esta palabra nos ayudamos mucho. Hay una predisposición, cierto, pero la epigenética, por encima de la genética, es lo que hará que se manifiesten, que se expresen esos genes o no. Qué interesante. Y en el punto que yo quería mencionarles los 5 puntos disruptores, los creadores, los que coinciden en todas las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, hay 5 factores disruptores que son el común denominador de la enfermedad, cualquier enfermedad crónica degenerativa. Ahí es en donde ustedes no se sentirán como merólicos cuando dicen, es que los cuerpos cetónicos sirven para bajar de peso, ok, pero también sirven para control de la presión arterial, también sirven para la diabetes, también sirven para hígado graso, también sirven para, recuerdan que en esta parte es donde entraría Eugenio Derbez y le haría así, ¡corte! Es mucho. No podemos decir todo eso. Claro que no, porque no es así. Es a lo que iba. No es así. Yo misma lo dije en mi introducción. No es que los cuerpos cetónicos sean un fármaco o funcionen para todas las enfermedades que están preguntando en el chat. No. Lo que sucede es que somos nosotros, nuestro organismo, volviéndolo a equilibrar en los 5 disruptores que generan esa expresión de las enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Me expliqué o los hice bolas? Yo no entendí mucho, la verdad. Ok, entonces lo voy a decir de otra manera. No, los cuerpos cetónicos no son un tratamiento como tal. No son un fármaco y no están hechos para tratar enfermedades. Pero al igual que un cambio de estilo de vida, como lo es el adoptar la alimentación cetogénica, que lleva a eso que llamamos cetosis, ojo, podríamos hacerlo sin los cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos se forman de forma natural en nuestro hígado y en nuestra macrobiota intestinal. ¿Ok? Ahí se entendió mucho mejor. Entonces, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Para mí, un atajo, un saludable atajo hacia la salud. ¿Por qué? Porque en lugar de que yo utilice 20, 15, cualquier cantidad de nutrientes con acción nutracéutica, acciones farmacológicas, puedo hacer un atajo en tiempo y en las rutas metabólicas de mi organismo para alcanzar la meta que yo busco. Y quiero decir al calce, si yo estoy atendiendo, ¿y por qué los cuerpos cetónicos son una herramienta muy útil para mí? Porque uno, le ahorro la cantidad de nutracéuticos y fitocéuticos. Uno. Y número 2, porque hago un cambio de rutas metabólicas, que sería lo mismo que haría con un cambio de un estilo de vida y nutricional. El cambio de rutas metabólicas me gusta ejemplificarlo con las manos. A mi paciente normalmente le digo, cuando estamos funcionando desde que nos dieron la primera fórmula o nos dieron la primera papilla, el predominio en nuestra alimentación es de carbohidratos simples, sumados carbohidratos complejos. Menciono, simples son aquellos que disparan la insulina, como aquel juego en la feria en donde un hombre fuerte golpea y trata de que una campanita toque arriba. Con esa analogía es exactamente igual. Cada alimento dispara mucho, regular o poco esa campanita. Entonces, si nuestro alimento es simple, carbohidrato simple predominante, dispara la campanita, que significa grandes golpes y continuos golpes de insulina.
¿ok? Generando después resistencia a la insulina. Y los carbohidratos complejos, normalmente hortalizas, son vegetales de hojas verdes, los mejores, un poquito menos las leguminosas que tienen, digamos, ese índice glucémico a la mitad, o sea, sí disparan, y los mejores, insisto, que son los de hojas verdes. Me regreso al punto, ya que entendimos esta diferencia. Cuando nosotros de forma constante estamos disparando insulina, insulina, insulina y generamos resistencia a la insulina, estamos abriendo la puerta a casi todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Y menciono los 5 disruptores para que me lo comprendan mejor. El primero de ellos le llamamos, se les va a grabar fácil, no les voy a decir, bueno, sí les voy a decir las 2 términos porque debe haber médicos escuchándome. La caramelización. Caramelización o glicación no enzimática. Caramelización de forma sencilla es caramelizamos interiormente a nuestro organismo y principalmente a las proteínas, generando el segundo disruptor, el estrés oxidativo, muy común y muy conocido porque todo el mundo habla de los radicales libres. Esas últimas órbitas de los átomos que están en nones y por tanto golpean como quien juega en una mesa de billar, golpea a los otros átomos que conforman células, las células órganos y los órganos sistemas. Esa es la analogía más sencilla que se me ocurrió. ¿Okay? Está buenísimo el ejemplo. De ahí pensamos en la disbiosis. Disbiosis mencioné varias veces en el segundo cerebro. La disbiosis, y cuando hay un constante de carbohidratos, resulta que la caramelización, que el estrés oxidativo y demás generan que surjan Candida albicans. Y también lo platicamos tú y yo, un poquito antes de mencionar que haríamos este Zoom. Cuando hay exceso de carbohidratos, se genera una constante y esa constante mata la flora buena y queda en su lugar una flora mala. Entre ellas, la más sonada, la Candida albicans, que es un hongo. Y este hongo, junto con otros virus, parásitos, porque no solamente es eso, y bacterias, dañan el interior del intestino, generando algo que se llaman zónulas. Y estas zónulas permiten que pasen toxinas directamente a torrente sanguíneo. Ahí está el nacimiento de todas las enfermedades autoinmunes que te vienen a la mente. Alergias, artritis, no sé, todo. Esclerosis múltiple, todo. Exacto. Otra cosa más que sucede con esa disbiosis, que es la mala flora, se acortan las vellosidades intestinales de absorción. Y al no tener nosotros la flora correcta, esa flora correcta lo que hace es la digestión. Sorpresa, la digestión no la hace nuestro organismo, la hace nuestra flora intestinal. La flora intestinal tiene 20 veces más cantidad de esos microorganismos que células que nos conforman. Wow. Con eso te digo todo. Ahí radica en la mitocondria y en la flora intestinal correcta la salud de cualquier enfermedad. Ellas son las que como un tenedor y cuchillo cortan y van degradando proteínas y otros nutrientes, o bien con nutrientes cortos generan ciertas vitaminas y ciertos nutrientes, lo que me lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es la falta o el déficit de nutrientes, porque en la propia flora intestinal, en la microbiota, no se está llevando a cabo una correcta digestión y absorción de nutrientes. Hay carencia de nutrientes que pueden ser los macronutrientes, carbohidratos correctos, grasas correctas, proteínas correctas. Pero, sorpresa, lo van a leer y ya por ahí vi uno que otro artículo en PubMed, en donde a los cuerpos cetónicos se les considera
el cuarto macronutriente. Por eso es que cuando a mí me pregunta algún colega de forma rápida qué son los cuerpos cetónicos, es el macronutriente que se genera tanto en hígado como en la flora intestinal cuando no existe ni glucosa ni glucógeno en torrente sanguíneo. Que es prácticamente imposible en la vida normal de hoy en día. Absolutamente. Y de estos cuatro que mencioné, se emana la inflamación crónica, que es muy diferente a la inflamación aguda. La inflamación aguda es aquella en donde te golpeas y efectivamente hay dolor y aumenta en ese lugar la temperatura y se acumulan todos los factores para sanar. No voy a entrar en tecnicismos ni jerga médica. Esa es la inflamación aguda, pero la inflamación crónica es y emana por las otras cuatro el surgimiento de citoquinas, que son elementos que prevalecen inflamando, ¿qué? Todo, desde las células, todo a su paso. Estos 5 disruptores están en todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Repito y subrayo, porque entonces, digámoslo así, formando yo mis cuerpos cetónicos con mis hábitos alimenticios, logro esta magia porque estoy en cualquiera de ellos que yo incida, los otros 4 se van a ver beneficiados. Esa es la razón por la que no sonamos como merolicos si sabemos cómo funciona. Ahora ya no le suena tan ilógico el que funcione o el que se refleje de COS, digamos, que funcione para tantas condiciones patológicas y enfermedades. Esa era, esa, Sinceramente, era, esa era una de las preguntas, que cómo es posible que entonces tengamos tan amplio rango, o sea, un espectro tan amplio de beneficios en tan diversas patologías, y es exactamente lo que nos acaba usted de explicar. Y en el uso de nuestros cuerpos cetónicos, ¿qué recomendaciones médicas? Y habíamos dicho que no nos iba a dar recomendaciones médicas porque no es médico de nadie, pero ¿qué recomendaciones médicas le daría para el correcto uso de estos cuerpos cetónicos y lograr con ellos los mejores resultados? ¿Y cuáles son los errores que normalmente la gente usted ha visto que comete al tomarlos? ok. En todas las condiciones, absolutamente en todas las condiciones, hay algo que yo menciono. A mí no me gusta decir libremente, coman y solo tómenlos. No me gusta por todo lo que he mencionado, porque estamos entonces poniendo a prueba. Y vamos, si de por sí el control del sobrepeso es todo un tema que incluye cuestiones emocionales, a veces falta de autoestima o a veces, en fin, un poquito hasta de rebeldía, Multifactorial. podrían haber personas que retaran a los cuerpos cetónicos y dirían, a ver, me lo toma y a ver si me baja, a ver. Entonces, para no caer en esto, a mí me gusta decir las cosas tal y como son. Yo sí recomiendo, por supuesto, dietas bajas en carbohidratos simples, dietas bajas en la ingesta de proteína y dietas o alimentación, mejor dicho, altas en grasas buenas. Permítanme decirles que cuando digo grasas buenas, bien podría ser las grasas que se encuentran en el tocino y en la carne y en el huevo y en etcétera, y les dirán, ¿cómo? Si son las saturadas. La diferencia de la alimentación paleolítica y la actual es que nosotros vamos a la carnicería y comemos o recibimos o carne de res, o bien compramos huevito o pollo, e incluso peces de granja, todos de granja alimentados por granos. Eso marca una enorme diferencia. Si tú tienes rancho y puedes consumir grasa saturada, digamos, ¿cómo se llama? De pollito, de res, etcétera, alimentados de pastizales, adelante, sí te funciona. Pero como la mayoría no podemos, por eso hacemos la división.
y nos venimos de la era paleolítica a la actual, usando concretamente las grasas positivas que son insaturadas, monoinsaturadas. El uso correcto es, y aquí les va, básicamente, si quieres tener éxito, primero lo que mencionaba, bajos carbohidratos, bajas proteínas y mayoritariamente grasas buenas. Cuando tú inicies tu alimento, ya sea desayuno, comida, cena o tentempié, lleva a tu boca un alimento que tenga grasas, las grasas buenas de preferencia. O cómete un aguacate, por ejemplo, aguacate con atún y aceite de olivo. No tienes nada de esto, llévate una pequeña cucharadita, una pequeña, porque lo que estamos buscando es el estímulo hipotálamo para saciedad, pero también incidir en que el hígado esté listo a generar cuerpos cetónicos. Pero lo principal, que no se dispare la insulina. La insulina es, está diseñada para formar, y no precisamente solamente estructuras, sino también grasa. Doy un ejemplo muy simple para que les quede claro. Analogía, a mi paciente le digo, imagina que estás entrando aquí al consultorio y hay dos interruptores, uno verde y uno rojo. El rojo es el disparo de insulina, que significa con lo que vayas a comer vas a subir de peso y vas a almacenar grasa. Y el verde es el glucagón, que significa lo contrario. Con lo que comas vas a quemar la grasa excedente. Y todo el truco está en lo que les acabo de decir. O que lo primero que llegue a tu boca, y no importa la cantidad, lo primero que llegue a tu boca sea la grasa o tu guisado, la proteína. El orden de los factores sí altera el producto en este caso. Ese es un truco muy sencillo. No empieces ni tomándole el traguito al agua de limón con azúcar. ¿Por qué? Porque así se trate de un traguito, ya activaste el interruptor rojo. En este caso, tú puedes comenzar con aceite de coco, con aceite de oliva si no tienes otra cosa, con aceitunas, con frutos secos como pistaches, macadamias, etcétera. Y ahí, solo con ese detalle, con el cuidado de enseñarle a nuestros pacientes esto, van a lograr mucho éxito. Vamos a sumar acciones para alcanzar el éxito. ¿Cómo se toman correctamente? También debemos hacer pausas. ¿Cuáles son estas pausas? Trátese de lo que se trate, sobrepeso o ayudarte a restaurar tu salud. Tú debes de darle a tus ciclos y rutas metabólicas la aparición de la ruta metabólica que se llama MPK y de la ruta metabólica que se llama mTOR, que son opuestas. Sin entrar en detalle, ya lo buscarás tú en qué consisten estas dos rutas, pero solo te adelanto que la cetosis activa la MPK con todos sus beneficios. Tienes que darte 5 días los cuerpos cetónicos, y por fuerza, sí o sí, tienes que descansar 2. ¿Por qué? Porque si no estás generando una rigidez metabólica. Si tú te vas de corrido, vas a tener menos resultados. Tienes que lograr que entre la mTOR, que permita que no se genere una resistencia a la insulina. Fíjense qué contradictorio. La MPK ayuda a que se acabe la resistencia a la insulina, pero si la continúas, al estar evitando que entre en acción la mTOR, se genera resistencia a la insulina. Entonces, sí, ¿qué existía en las épocas paleolíticas? Durante 8 meses no había frutos que estuvieran consumiendo. Se alimentaban de esos animales, esas vísceras y esas grasas saturadas, pero alimentadas por pastizales. Y solamente 4 meses del año podían comer frutos. La mejor época es el verano, es el calorcito. En la actualidad ya comemos todo el año frutos, y los frutos son azúcar. Y este azúcar entra como Pedro por su casa porque no requiere ni la insulina.
para generar daño hepático. Ya me desvié, pero son tantos los factores y tantos temas que, bueno, estoy tratando nada más de mencionar los Aquí detalles que deben de tener en consideración. voy a tratar de guiarla un poquito en cuanto a lo que teníamos aquí anotado. Nada más aquí me quiero detener una cosa importante. Usted dice que en la mañana no disparar el índice glicémico, o sea, nada de azúcar, grasas o alguna proteína. ¿Se puede en la mañana, o sea, es buena recomendación en la mañana arrancar tomando tus cuerpos cetónicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ok, Sí, porque eso es lo que normalmente nosotros recomendamos mucho, que la gente los tome con el famoso ayuno intermitente. el detalle que podríamos aquí puntualizar es que por más que hagamos una dieta cetogénica, jamás alcanzaremos los niveles que alcanzamos con los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque hay una suma hepática y además de la microbiota. La concentración exógena es por mucho superior a la que lograríamos con gran disciplina. Y esto, por supuesto, también, también genera mucho más beneficio, quiero entender. Por supuesto, claro que sí. O sea, Y podemos, la suma de las endógenas con las exógenas es un gran beneficio. por supuesto. Ok, eso es importante entender. Después acá tenemos, ¿por cuánto tiempo usted recomienda el uso de los cuerpos cetónicos exógenos, doctora? Si se tratara de ayudar o complementar mis tratamientos, yo aquí estoy hablando desde mi postura médica, ¿ok? Yo sí lo utilizo como una herramienta de trabajo. En este caso, y siguiendo lo que ya hemos dicho, normalmente se manejan de 6 a 8 meses. La sorpresa que yo me he llevado por lograr optimizar las concentraciones y por todo lo que he mencionado es que lo que yo me tardaba en resolver, en revertir en gran medida muchas de las patologías que yo atiendo, porque es de lo que puedo hablar, perdón, yo puedo hablar Sí, de, sí, sí, de está bien, está bien. como, como diabetes, artritis, Alzheimer, Parkinson, déficit de atención, etcétera. Normalmente me tardaba año y medio. En la actualidad estoy dando de alta a mis pacientes en cuestión de 4, máximo 6 meses. Esa es la diferencia de lograr utilizar rutas, atajos hacia la salud, incidiendo en las rutas metabólicas. Esa es la maravilla por la cual yo sí uso, por supuesto que uso los cuerpos cetónicos. Por ahí me preguntaban, doctora, ¿y usted nada más utiliza los cuerpos cetónicos? No, definitivamente no. Yo necesito, obviamente, apuntalar con los nutracéuticos, fitocéuticos para lograr mi objetivo en lo que yo trabajo. Y la analogía que quedaría perfectamente clara para quien no es médico es, imagínense que los cuerpos cetónicos es que ya tienen el plano a los arquitectos e incluso tienen la maquinaria y a los albañiles. Muy bien, con las reservas que tiene tu organismo, vas a tener grandes resultados en la primera etapa. Sin embargo, no está garantizado que tengas esas reservas de lo que sería la grava, los ladrillos, el cemento, los ductos, etcétera. El material. Es probable que tu paciente no los tenga y tú tienes que dárselos. Y además, sabiendo el origen de la enfermedad, es solamente ese el que yo le voy a dar, o tal vez dos, en donde voy a incidir en el origen. Todo lo demás son mis cuerpos cetónicos. El plano, los arquitectos, la maquinaria, los albañiles. ¿Se dan cuenta? Es una verdadera locura lo que usted nos está diciendo. O sea, usted está usted está pudiendo dar de alta a sus pacientes que antes tomaban 1 año y medio o más a 4 y a 6 meses, lo cual me parece dramáticamente una diferencia de locura con el uso de cuerpos cetónicos. Entonces es una ruta metabólica mucho más rápida que ya le da prácticamente todo hecho y que no necesita que el cuerpo haga, que la gente se porte bien durante un periodo de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí viene una pregunta más que tiene que ver con este tema y que nos hace, a mí me la hacen todo el tiempo y yo siempre la contesto pues muy simple, como yo siempre contesto las cosas porque pues, no soy doctor, pero entonces, a ver, yo soy una persona que ya sea que hubiera tenido alguna patología o ya sea que hubiera venido con solamente sobrepeso, ya logré perder el peso, ya logré estar como yo quiero estar, ya se me fue la grasa.
o yo no sabía que tenía todo esto, pero ya controlé mi azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea que yo ya haya logrado, a lo mejor ya lo logré en 2 meses, en 3, en 4, 5, 6. Una vez que ya lo logré, yo ya para mí no está recomendado, o sea, yo ya debería de dejar de consumirlos, o sería bueno que yo ya me hubiera quedado con esos hábitos y costumbres para mantenerlos a lo largo del tiempo, porque vemos que la gente que comenzó con esto en Estados Unidos hace 5 años, hoy lleva 5 años consumiendo y muchos de ellos presentan un estado de salud que nunca habían tenido. Claro, Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Que los dejen de tomar o sí que los sigan tomando o que los vayan combinando con los endógenos? Ahí, ¿cuál sería la recomendación? es que hay 3 etapas. La primera es en donde tenemos que aventar toda la caballería a las personas que traen una patología, que es donde yo agrego nutracéuticos y fitocéuticos. Ahí hay un cambio, ahí hay un cambio ya de estilos de vida, porque efectivamente no lo mencionamos porque lo haríamos prolongadísimo, sin embargo, lo correcto es la alimentación de 2 ocasiones. Es incorrecto comer 5 veces, como dicen por ahí, porque estamos lanzando insulina, 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 ¿ok? Bueno, entonces ya cambia, por esa etapa primera en donde lograste tu objetivo, cambiaron tu estilo de vida y tus hábitos, ¿ok? Ya estás teniendo una nutrición que sí se absorbe porque se está restaurando también la base de la microbiota, etcétera. Ya estás recibiendo esos nutrientes en cantidades que te da la alimentación cotidiana. ¿Ok? Buenos hábitos y alimentación ya es suficiente. Ya no necesitamos agregar nutracéuticos. Sin embargo, sí es muy importante recordar lo que dije. Tiene que existir silencios de cuerpos cetónicos. Por lo menos, si lo hacen, por ejemplo, 4 meses, un mes no, 4 meses, un mes no, algo así. Y manejar 5 días y 2 no. 5 días y 2 no. Eso ¿Por qué? siempre, 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 siempre. Porque si no, se recae, o sea, se voltea lo que habíamos logrado. Acabamos ya con la resistencia a la insulina y la generamos por no dar un silencio metabólico. Es indispensable. Pero, ¿por qué sí recomiendo tomarlo de por vida? Porque, número uno, no estamos rejuveneciendo en relación a que estamos dejando de cumplir años, no, todos estamos envejeciendo. Esta ayuda ante la gran agresión epigenética, o sea, de todo lo que comemos, respiramos, vivimos el estrés, etcétera, largo de decir, es una maravilla simplificada en unos cuerpos cetónicos. Entonces, si se sigue la regla de los silencios, se puede y se debería de tomar de por vida. ¿Quién? Todo mundo. Desde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra persona, nuestros padres, todas las edades. Incluso las personas que están buscando embarazarse, yo se los estoy dando porque eso puede evitar junto con agregar exprofeso, DHA, o sea, omegas 3 reales de agua fría que tiene DHA concentrado, estamos evitando que una mujer añosa, porque en la actualidad las mujeres se están concibiendo de 30, 35 y más, añosas, para evitar un síndrome y un problema con los cuerpos cetónicos y el omega 3 o las grandes cantidades de DHA, podemos lograr que no se manifiesten cuestiones genéticas y síndromes. Entonces, de por vida y en todas las etapas de la vida. Qué maravilla, doctora. Esto que nos dices es algo increíble y bueno, pues confirma lo que estamos viviendo de nuestros colegas en Estados Unidos que llevan ya 5 años consumiendo y presentan unos estados de salud que nunca habían tenido ni cuando eran jóvenes, ni cuando tenían 20, 30 años. O sea, las historias que escuchamos todos los días son verdaderamente locura. ¿Qué significa cuando la persona cuando la persona orina demasiado, presenta acné u otros síntomas incómodos? ¿Qué significa esto, doctora? Es bien importante. Lo que pasa es que no debería de suceder. A mis pacientes, aunque yo tenga cuerpos cetónicos en el consultorio, no se los doy de inmediato. De hecho, primero hago una detoxificación y desintoxicación. Trátese del tema que se trate. Analogía. Es que soy conferencista, luego y doy analogías fáciles. Ahí va. Es la mejor manera de entender. Imagínense que ustedes se van al otro lado del mundo a conseguir las mejores semillas para sembrar, pero su terreno tiene hierba, ¿ok? Es un terreno baldío. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esas hierbas, remover la tierra, ¿verdad? Y prepararla. ¿Para qué? Pues para que
asimile y tengamos el mejor resultado. Lo mismo con nosotros. Si nosotros no detoxificamos, ¿qué significa detoxificar? La limpieza de las células. Eso es detoxificar. Y desintoxicar es ya en los órganos y sistemas. Limpieza de vasos sanguíneos, limpieza de riñones, limpieza de hígado, limpieza de los órganos depuradores. Si no limpiamos, si no desintoxicamos, arriesgamos el hecho de que nuestro paciente, en lugar de lograr un 90, un 100% de éxito, puede decirnos, híjole, es que yo no tuve los resultados, ¿por qué yo no y por qué el otro sí? Para empezar, por la desintoxicación que no se hizo. Para continuar, porque estos órganos depuradores van a empezar a depurar en el momento que tomemos los cuerpos cetónicos. Entonces, van a salir esas toxinas. Por donde puedan. Y les duele la cabeza, y los riñones están trabajando de más, y no existen los minerales que permiten que la mitocondria, porque todo está en el ciclo de Krebs, todo lo que hemos hablado de está en base a que falta de energía, enfermedad, ¿ok? Entonces, el ciclo de Krebs, este paso de electrones no se da de forma correcta, y entonces la persona, no que me iba a sentir Hulk, y de repente me siento todo cansado y mi mente está confundida, etcétera. Todo lo contrario a lo que dijimos es porque no se desintoxica. De igual manera, la paciente o el paciente que primero baja y de repente sube, en primera, porque primero fue un poco de agua, etcétera, y luego sube porque la Candida albicans que mencionamos no permite que continúes bajando. Revisen el tema de la Candida albicans y ayúdense, hay muchos atajos hacia la salud. Yo utilizo aceite de copaiba y el aceite de coco. Con eso me ahorro semanas de estar dándome de golpes contra la Candida albicans, que es dificilísima de matar y erradicar. Y al mismo tiempo que estoy erradicando esa flora negativa, incluido el Candida albicans, tenemos que reinocular. Yo recomiendo a mis pacientes desintoxicar, acabar, insisto, con esta flora negativa, pero también reinocular. Sí, sí o sí, al mismo tiempo, le tengo que dar a ese espacio que queda vacío, darle la flora correcta. Y es facilísimo. Pueden ser acidófilos, lactobacilos o las especies que se encuentran en los probióticos. Acaba usted de mencionar también que para desintoxicar algo que todo el mundo tiene a la mano es el aceite de coco o el famoso MCT o los triglicéridos de cadena media. ¿A eso se refiere? Sí, y sin embargo también hay un detalle. Hay dos tipos de aceite de coco. El aceite de coco tiene carbono 8, 10, 12. ¿Okay? No debe de consumirse en un principio el que, pues uno de baja calidad. Busquen uno de buena calidad. ¿Y si es directamente un MCT? Ese no tiene el C12 y entonces no alimenta a la Candida albicans. Eso es a lo que quería llegar. Qué bueno que lo dijiste. Entonces, este MCT que hoy se puede encontrar en muchos lugares, también hay, por supuesto, diferentes calidades de MCT, que para los que no sepan, lo pueden encontrar en GNC, Pruvi también lo vende, o sea, ya hay muchos lugares, hay diferentes calidades de MCT y no son otra cosa más que triglicéridos de cadena media que nos ayudan a desintoxicar, ¿cierto? Exacto. En la segunda etapa ya pueden tomar cualquier aceite de coco, pero en la primera no, porque lejos de ayudar, inflaman y además alimentan a la Candida albicans. Entonces, así como para que todos nos quede claro, se lo vamos a dar a nuestra tía, a nuestra mamá, un tío, una prima, le decimos, a ver, vas a empezar a tomar cuerpos cetónicos, échate tu cucharadita de MCT antes de las cetonas. Sí, por supuesto, sí. Una media cucharadita antes de las cetonas hace, digamos que sería el conductor perfecto para que las cetonas entren como Pedro por su casa. De hecho, podría ser una cucharadita tetera, ¿eh? Pero sí, eso es lo que hacen. O sea, permitir que las cetonas entren, si de por sí van a entrar, entran como Pedro por su casa. Exacto. ¿Y sabes por qué dije lo de la tetera? Porque las grasas tienen una carga calórica. Y la carga calórica, si la persona normalmente es sedentaria, casi todos nosotros estamos sentados todo el día. O sea, sí nos salimos a correr en las mañanas y a caminar, pero hay mucho sedentarismo. Y la suma de calorías, si tú no lo gastas, pues entonces no te ayuda a bajar, ¿me sigues?
La cantidad también del MCT es importante, que logres su objetivo, pero no te des grandes cantidades. Ok, y también el MCT es algo que podríamos seguir consumiendo de por vida y deberíamos seguir consumiendo de por vida. Por supuesto, igual que los omega 3, claro. Ok, Por supuesto. MCT y omega 3 son cosas que deberíamos estar consumiendo de por vida junto con los cuerpos cetónicos. Es correcto. Interesante y qué bueno que quede ese punto, que quede ese punto aclarado. Entonces, bueno, concretamente, ¿qué estamos logrando o sea, en resumen, ¿qué estamos todos logrando sin saberlo? Que mucha gente llegó aquí nada más porque pensó que quería bajar un gordito, pero ¿qué es lo que estamos logrando concretamente con la toma de cuerpos cetónicos, doctora? Es un cambio, estoy conectando que se está apagando el celular, ¿eh? Ah, sí, sí, ya. Aquí, ahorrar batería. Entonces estoy aquí haciéndole, déjenme conectar 2 segunditos. Sí, sí, sí. Porque si no nos quedamos No, nos quedamos sin usted y tanto trabajo que me costó conseguirla. Yes. Llevamos semanas y semanas esperándola, doctora, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Pero yo ya no los veo a ustedes, ¿eh? ¿Me ven ustedes a mí? No, ya no la veo. Seguramente el teléfono le quitó la cámara por ahorrar batería. Por la falta de batería. Ahí está, ya está de vuelta. Ya le dio un poco de batería a esto. Ok. Ya está de vuelta. Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo con los cuerpos cetónicos es el cambio de rutas metabólicas. Estamos incidiendo directamente en la mitocondria y con base a esto de cambio de rutas metabólicas, que ya no dependemos de los carbohidratos, sino de este cuarto macronutriente llamado cuerpos cetónicos, se logra entonces la utilización correcta de las grasas como una gasolina de alto octanaje, que nos da mayor cantidad de ATP desde las mitocondrias. La energía. Exacto. La baja emanación de radicales libres en la generación de energía y optimizar el funcionamiento de absolutamente todos los órganos y sistemas. Todas nuestras células tienen desde 300 hasta 5,000 mitocondrias, todas. Por ejemplo, el corazón, las células del corazón tienen 5,000, no tienen 3,000 y el cerebro tiene 5,000. Imagínense y entiendan por qué el que trabajemos con cuerpos cetónicos cambiando a las rutas correctas en las mitocondrias es salud en absolutamente todo, de punta a punta. Sí, yo esto siempre lo explico mucho más sencillo, o sea, lo acaba usted de explicar precioso, pero yo creo que, o sea, si estamos llenos de mitocondrias y de células en todos nuestros órganos y la gasolina con la que han funcionado durante toda nuestra vida ha sido el azúcar, ¿es así? Y lo cambiamos por cetonas, bueno, o sea, la diferencia es abismal. Exactamente. Y solo hay esos dos tipos de gasolina, ¿estamos de acuerdo? Básicamente, las cetonas que emanan de las grasas. Las cetonas o el azúcar, qué locura. Una más, acá tenemos, ya estamos a punto de terminar, residuos que aparecen ante la sostenida desaparición de la glucosa y glucógeno y sus diferencias fisiológicas. ¿Qué es esto, doctora? Residuos. Básicamente, estaba haciendo mención de que una molécula de grasa o de cuerpos cetónicos o de glucosa van a generar mayor cantidad de ATP o menor cantidad de ATP y los residuos son los radicales libres. Cuando lo hacemos con la glucosa, 2 moléculas de ATP son las que surgen, 2 moléculas de ATP y muchos radicales libres, mientras que con las de la grasa son 36 y es una energía limpia que no va a generar inflamación y la inflamación genera todas las enfermedades crónico-degenerativas son inflamación. Qué locura. Algo muy importante que nos mencionan mucho, y esto es algo que también me gustaría que usted nos mencionara, ¿por qué los doctores no saben? ¿Por qué los nutriólogos no saben de esto? ¿Por qué lo rechazan tan categóricamente? Digo, a lo mejor no sé si usted sepa esa respuesta, y porque nos dicen, y porque a mucha gente le dicen, no, es que eso te da cetoacidosis. O sea,
que a la gente le quede muy claro la diferencia entre cetosis y cetoacidosis. Bueno, porque la cetosis es cuando entramos a esta, es una ruta metabólica que se logra cuando nutricionalmente y fisiológicamente, de forma natural, el cuerpo genera los cuerpos cetónicos, el hígado en específico, y repito, también la microbiota. Eso es lo natural y eso sucede con el permiso o no permiso de los médicos y de los nutriólogos. O sea, sucede. Y así viven los animalitos. Bueno, y siempre y cuando no le des gansitos a tu perrito, ¿verdad? Pero así es como viven los perritos y así es como existíamos desde la etapa paleolítica y no hemos cambiado. Este mecanismo no ha cambiado desde entonces. Ha cambiado nuestra alimentación. Ahora, la cetoacidosis. La cetoacidosis se le llama cetoacidosis metabólica cuando un paciente tiene daños en la fisiología tanto renal como en casos de diabetes. No puede manejar de manera natural la generación de cetonas. Estas cetonas sí se vuelven contra él y sí lo ponen en peligro, en riesgo de vida, pero porque él está enfermo con una insuficiencia renal crónica o con una diabetes descompensada. Es diferente decir cetosis que cetoacidosis, en donde el pH se vuelve ácido y sí lo pone en riesgo. Acá no sucede en absoluto. Estamos hablando de cantidades absolutamente distintas de concentraciones y tanto de los cuerpos cetónicos o de las cetonas como también de la acidez o alcalinidad interna. ¿Por qué no lo saben? Porque yo tampoco lo sabía. Es más, cuando a los pacientes les gusta un poquito contrapuntear a médicos y pacientes y demás, pero no se vale. Los médicos no... Yo no estoy aquí queriendo... No, pero yo se lo digo mucho a mis pacientes por esta razón. Porque, bueno, aquí en Tequisquiapan, que es donde yo me encuentro, la realidad es que yo creo que con el 90% de los colegas me llevo sensacional, gracias a Dios, o sea, no hay celos profesionales. Y muy por el contrario, me preguntan, oye, doctora, yo iba a operar a tal y me lo quitaste, ya no lo operé. Pues sí, ¿por qué? Porque pues, le salvé una extremidad o le cambié la ruta metabólica, le restauré una tiroides, etcétera, ¿no? Pero esa es mi chamba. Pero yo estudié después de mi formación como médico general, médico cirujano general, estudié posteriormente y toda la influencia es España, Argentina, Estados Unidos, Canadá, medicina ortomolecular, que es la bioquímica. Sí vimos bioquímica en el segundo semestre de la formación médica, pero no más, o sea, nunca más. Ni siquiera nos enseñaron a la nutrición. O sea, el médico solo sabe quitar, fíjense, el médico solo sabe qué quitar, pero no sabe qué darle al paciente. Y yo a mi paciente normalmente le digo, le voy a sustituir y le voy a mandar una lista de recetas de alimentos. ¿Para qué? Para que su creatividad florezca. No es que, no es que sean malos médicos. Así como yo no soy ni neuróloga, ni cardióloga, ni endocrinóloga, etcétera, ellos no son bioquímicos ortomoleculares. Yo lo estudié, por eso lo domino desde hace más de 20 años. De ahí el que durante los últimos 13 años, mes a mes, he escrito en revistas médicas cualquier cantidad de artículos médicos que mis principales lectores son los médicos, porque no nos los enseñaron, no nos los enseñaron. Ok, y entonces por ahí también quitamos el mito de que no lo quieren decir porque no quieren perder al cliente, que es lo que mucha gente comenta. No va por ahí tampoco, sencillamente no lo saben. No, efectivamente. Y otra cosa que también se oye mucho, que para que el médico gane, no, nosotros no ganamos de los fármacos. Es más, nosotros ganamos de hacer un buen trabajo. Es lógico que si tú logras restaurar al primer diabético, vas a tener 20 al día siguiente, porque se vuelven un anuncio ambulante. Al igual que cuando bajan de peso, se vuelven anuncios ambulantes. Y cuando ya el diabético se ve con otros que sabe que son diabéticos y le dice, yo ya no soy diabético, que es algo que está prohibido
tenemos prohibido, a mí me sancionaron, de hecho, cuando escribí en la revista, no podía decir curar, sanar, etcétera, revertir. Por eso siempre digo cuidadosamente, revertir en gran medida las enfermedades. Y subrayo, es idéntico al hecho de que, imagínense que compran un automóvil, todo destartalado, golpeado, oxidado, etcétera, y lo vas a restaurar los siguientes 6 meses, pues ibas a romper tu cochinito y le vas a poner llantitas y le vas a poner sillón, asientitos y le vas a ojalatear y lo vas a pintar y le vas a arreglar el motor, etcétera. A los 6 meses te quedó flamante, ¿de acuerdo? Al mes 7 que tú ya no vas a gastar, ¿se te va a descomponer? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A menos que el paciente, habiendo ya experimentado un nuevo estilo de vida, regrese al anterior y comience a chocarlo y pase por vidrios y no le ponga aditivos, y no le ponga aceite y se le desviele. Bueno, pues entonces es lo mismo. Pero aquí estamos hablando de que es una extraordinaria herramienta para la restauración. Qué maravilla. Y una última cosa, antes de pasar a los comentarios finales. Es un tema complicado, pero bueno, creo que vale mucho la pena mencionarlo porque usted mismo me lo pidió y la verdad es que yo considero que es algo que le puede dar luz, esperanza y oportunidad a muchas familias que están viviendo este problema. Los efectos de la nutrición para pacientes oncológicos intermitentes 5-2, esto que me escribió usted aquí, que no entendí yo mucho la pregunta, pero usted ya se recuerda el punto. ¿Qué hay de esto? Estás hablando concretamente de los pacientes con cáncer, un tema muy sensible para mí. Muy sensible porque precisamente mi papá falleció por cáncer. Entonces, siento como la obligación de enterar a las personas de que hacer la dieta cetogénica y ayudarse con concentraciones de cuerpos cetónicos es acortar, verdaderamente acortar y cerrarle la puerta a todos los factores que alimentan un cáncer. Es por todos bien sabido que se alimentan de glucosa. Es por todos bien sabido que también estos tumores y células cancerígenas son anaeróbicas y requieren de grandes cantidades de glucosa, porque sin glucosa resulta que no pueden formar energía para crecer. Nosotros, entrando a cetosis y saliendo de ella, por favor recuerden, y saliendo de ella, vamos a eliminar las grandes dosis de insulina que alimentan la proliferación de cáncer, la resistencia a la insulina, que alimentan la proliferación de cáncer, la oxigenación aumenta y los estamos matando. Quería que no se me olvidara, bueno, den un segundo para concentrarme y cerrar diciendo que en el caso de la ruta MPK y la ruta mTOR, cuando tú te salgas a la mTOR, que quiere decir el descanso de la cetosis. Esos 2 días a la semana. Esos 2 días de la semana, no, en el caso de las personas con cáncer, no utilizar bajo ninguna circunstancia carbohidratos simples, ¿ok? Aquellos que son el azúcar. E incluso, por favor, no cereales, no fructosa, no jugos y no frutas. No, en este caso en específico, siento esta obligación porque al no conocerlo ni los nutriólogos que apoyan al médico tratante, trabajan muy bien en la semana y el fin de semana regresan el problema y alimentan el cáncer, alimentan las células cancerígenas. Entonces, ¿cómo salir de esa cetosis o ese MPK hacia mTOR sin echarlo a perder? Con carbohidratos complejos, las hortalizas que mencionaba. Básicamente, todas aquellos vegetales de bajo índice glucémico, de 50 para abajo, para salir y regresar. Y entonces le vamos a hacer la vida difícil e imposible a las células cancerígenas.
se la vamos a poner bien, 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 bien complicada. Yo siempre lo explico que pues, las células cancerígenas no tienen la habilidad de utilizar cuerpos cetónicos como energía, como gasolina. Sencillamente se Ah, asfixian. Y así es. hay mucha información de esto, científica, médica, PubMed, o sea, hay muchísima, muchísima información, entonces, bueno, pues cualquier persona que tenga algún pariente, algún ser querido con esto, pues es muy importante que le ponga la atención a lo que acaba de decir la doctora. Doctora, muchísimas gracias, tenemos muchísimas preguntas acá, no podemos leer todas, aquí tengo la última, que dice, para aclarar entonces, si comprendí bien la correcta, la mejor forma de obtener los mejores beneficios sería siempre empezar con un detox que pudiera ser el reboot o pudiera ser la parte de los triglicéridos de cadena media que hablamos, que es el aceite de coco, el MCT. Después, posterior al detox, el detox con el aceite MCT. Después a esto, las cetonas. Y bueno, pues mejor, y bajarle a los carbohidratos y a las proteínas. Ojalá Sí. haya grabado. Sí, tenemos todo grabado, todo está en YouTube. No sé si usted se quiera despedir con algo, doctora. La verdad, yo le agradezco muchísimo porque yo creo que esto, no tenemos ni siquiera idea hasta dónde puede llegar esto, a cuántas familias podemos llevarles información que no tenían y que muchos doctores de muchas localidades del mundo, probablemente ciudades pequeñas, o doctores que sencillamente, como usted dice, no tienen esta información, puedan no darla a sus pacientes, y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de seres que uno ama. Sí, definitivamente. Sí, me gustaría cerrar recalcando que las enfermedades, todas las crónico-degenerativas, tienen también como común denominador el último factor, que es la inflamación. Y la inflamación obedece a que, para que vean qué grave es acostumbrarnos a comer el postrecito, a comer carbohidratos simples. Se ha demostrado que cuando nosotros recibimos esas cargas de carbohidratos, atacamos a un elemento llamado óxido nítrico. Y el óxido nítrico nos pone en riesgo, en ese momento nos pone en riesgo, porque se estrechan todos los vasos sanguíneos en un 44%. Alias, después de que comiste tu postrecito, después de que comiste algo alto en glucosa, en fructosa, en alimentos de alto índice glucémico, es cuando aumenta el riesgo de infartos, de accidentes vasculares cerebrales y demás, porque se estrecha tremendamente los vasos sanguíneos. Y también estás generando fallas de nuestra glándula maestra, que es el hígado. Se convierte en esteatosis hepática, que es hígado graso, y todas las rutas metabólicas y todas las acciones están en esa glándula maestra, el hígado. Estamos destruyendo, ya hablando en macro, ya no en células, en macro estamos destruyendo a la glándula maestra. La inflamación es también la madre de absolutamente todas las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, apégate, usa tus cuerpos cetónicos con la ilusión, con el arresto, con las ganas, no compitas con ellas. En lugar de hacerlo por un año, 2 años, año y medio, ¿por qué no te pones pequeñas metas de este mes me voy a amar? Y eso es lo que le digo a mis pacientes. Imagínate, si no te quieres a ti, imagínate que estás atendiendo a tu hijo, a tu hija. ¿Qué amor más grande puede haber? Bueno, tu hijo, tu hija ahora eres tú. ¿Qué te darías? Ponte ese pequeño reto o ponte esa manda de eliminar los carbohidratos, bajar la cantidad de proteínas y el cálculo de proteínas, que no lo dije, ahorita me recuerdan que lo diga, y lograr de manera correcta restablecer todas tus rutas. Si tú comes exceso de proteína, porque es el error de Atkins, Atkins no decía cuánto comieras de proteína, y te voy a dar una clave muy sencilla, muy práctica, porque sí hay un cálculo muy rebuscado, pero muy práctico es, si tú mides unos 60, bueno, 60 gramos sería lo que recibirías al día de forma correcta de proteína, no más. No busques comer demasiada proteína junto con tus grasas. ¿Por qué? Porque la proteína se convierte en glucosa. Y entonces estamos compitiendo contra nuestra finalidad. Tú mides unos 70 gramos al día. ¿Y cómo saber cuánto me está aportando cada alimento? También, esto es como de manera práctica, insisto,
Si tú, por ejemplo, vas a comer un huevito, ¿cuánto pesará un huevito? ¿40 gramos? Por ahí. Aprox. Bueno, lo que realmente te aporta de proteína es la tercera parte, o sea, 13 gramos. Si te comes un bistec de 90 gramos, a ojo de buen cubero, ¿eh? Porque la gracia de esto es que no hacemos dietas, conté de calorías. Claro. Ese bistec de 90 gramos te va a dar la tercera parte de proteínas, de gramos de proteínas. Si tú sumas, ¿cuándo? 14 gramos o 13 gramos, no sé cuánto, del huevito, y sumas 30 gramos de el bistec, bueno, ya ahí, entre el desayuno y la comida, ¿cuánto llevas? ¿Y cuánto te queda? Entonces, ese tip de conservar tu hígado, de conservar, no pelear, no poner a prueba los cuerpos cetónicos. ¿De quién es el sueño, la esperanza, la ilusión de lograr la salud? Tuya. Y si se los digo a mis pacientes, yo te doy el 50% que es que hagas. Si tú no lo haces o compites, pues entonces, pues no gastes. Ni cómo ayudarte, mi querido amigo. Exactamente, entonces es importante, sé que trato de no ser técnica, trato de no revolver, pero de verdad no les di ni el 5% de lo que significan los cuerpos cetónicos. Es un tema vastísimo, vastísimo. Pero bueno, tal vez para todos nosotros que no somos doctores, doctora, y que de alguna manera también estamos involucrados en llevar la conversación cetogénica lo más lejos posible para impactar en positivo la salud de muchísimas personas. Basta con saber que es una extraordinaria ruta metabólica que nos ayuda a cortar los tiempos, que es absolutamente beneficioso para un sinfín de cosas. Tiene toda la ciencia atrás, tiene todo el respaldo médico, se pueden consumir y se deberían de consumir de por vida con los respectivos descansos y acompañados de cosas como los MSTs, como los, ¿cómo se llama? Como lo de los omegas, ese tipo de cosas pueden ponernos en el mejor estado de salud de nuestra vida, ¿cierto? Es correcto, es correcto. O sea, Y qué bueno, sin ser doctores podemos recomendar algo así. qué bueno que estás tú para decirlo de forma sencilla, pero déjame decirte que también es importante manejarnos un poquito de manera profesional, porque tampoco se vale que tras las bambalinas de soy médico, quitarle la oportunidad a alguien que puede recuperar la salud, nada más porque no se pone a estudiar o no se actualiza, no se vale. Y de ahí el que sí mencioné 2, 3 términos un poquito médicos, porque sé que hay médicos que también al no haber tenido esta especialización que yo tuve, dicen como por dónde, ya no recuerdo nada de mi bioquímica médica básica. Pues ya les dije por dónde, ya les dije el MPK, ya les dije el mTOR, ya les dije rutas metabólicas, etcétera, y ya se van directamente a sus libros y apuntes de bioquímica que reforzará el conocimiento correcto del uso de los cuerpos cetónicos y porque sí, por supuesto, sí son la alternativa de salud que no está de moda, ¿eh? No se trata de una moda, esto ya existe hace más de 40 años. Simple y sencillamente los pusieron de moda, pero esto ya existía y lo mejoraron con las concentraciones en presentación, tómatelo ya. Claro. Doctora, esto es una bendición, de verdad, muchísimas gracias. Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de platicar con usted. Quedé maravillado y enamorado de su voz desde el primer mensaje que me mandó. Ya se lo había yo dicho. Le agradezco infinitamente por el tiempo, por la buena disposición, por la candidez, por la calidez con la que nos comparte todo. Y bueno, pues yo quedé verdaderamente fascinado. Sé que la gente, tenemos una cantidad de preguntas en el chat de locura. Yo voy a pedir que la gente nos mande ahí una lista de preguntas en el chat. Voy a concentrar unas 10 o 15 preguntas que después le mandaré si no es demasiado abuso, y si usted nos puede ayudar a contestárselas a las personas, sería de gran ayuda. Y a todos los demás que nos están escuchando en vivo, les pido, por favor, que le escriban a la doctora en los chats. La doctora no está en todos los chats, pero si ustedes le escriben algo que ustedes hayan sentido por haber tenido acceso a esta información, acuérdense que ser agradecido es probablemente una de las cosas más importantes que puede tener un ser humano en la vida. Entonces, escríbanle a la doctora, yo se lo hago llegar y pues yo estoy seguro que a la doctora le va a dar muchísima alegría
que hoy se quedó, canceló pacientes para estar con nosotros, porque normalmente trabaja hasta muy tarde, canceló una serie de pacientes para estar con nosotros estas 2 horas, y la verdad, doctora, pues muchísimas, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y de todas las personas que todavía a lo mejor no son parte del equipo, pero que cuando la escuchen a usted van a tener una luz al final del camino. Con todo mi cariño, ya sabes que pueden contar conmigo y espero no haber sido demasiado dispersa, que es mi característica, pero lo que hice lo hice con mucho, mucho cariño y con la mejor intención de que sientan la seguridad de que tienen en sus manos una herramienta preciosa, de verdad preciosa. Vale de verdad mucho más de lo que cuesta. Y ya lo verán con los resultados que tienen. Muchísimas gracias, doctora Mónica Karen Gómez Arnaiz. Le mandamos un fuerte abrazo, un beso que espero darle muy pronto en persona. Y pues que descanse usted. Muchas gracias. Pásela bonito. A todos los que se conectaron, gracias. Esto está grabado en YouTube para todo el mundo. Saquen el mayor provecho posible, aprendan y tengan la plena certeza de que tenemos al santo grial de la salud y el bienestar en las manos. Yo soy Juan Carlos Garduño. Les mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctora.